Mi nombre es Israel y hace más de 20 años recorrí todos los rincones más olvidados de México para armar una historia que, hasta la fecha, me pone los pelos de punta. Todo empezó en San Bartolo, un pueblo polvoso y olvidado que parecía no haber cambiado desde la Revolución. Allí, en los años 90, ocurrió la primera muerte de un sacerdote que se relacionó con una mujer misteriosa. Fue don Ramón, un anciano de manos callosas y mirada desconfiada, quien me ofreció el primer vistazo a los rumores que habían consumido al pueblo. Lo encontré en la plaza, sentado en una banca con un cigarro. Cuando le expliqué que investigaba la muerte del padre Ernesto, me miró de reojo, como si buscara confirmar si yo era de fiar. «¿Usted sí sabe en lo que se está metiendo, joven?», me preguntó, con una voz áspera que parecía arrastrar el polvo del camino. Sin esperar respuesta, se inclinó hacia mí, bajando la voz. «Esto no es para contarlo así nomás. La gente que supo algo de esa mujer no duerme igual desde entonces». Y bueno, lo invité a una cerveza en la fonda para que se sintiera más cómodo. Después del primer trago, don Ramón empezó a soltar la lengua. Fue una noche calurosa, de esas que nomás respira uno para sudar más. Mi hermana, Teresa, fue la que lo vio primero. Dice que iba para la iglesia a dejar unas velas cuando se topó con ella. Una mujer, joven, con un porte que ni las más ricas tienen, morena y con unos ojos que brillaban como si llevaran luz propia. Le pregunté si su hermana le había hablado directamente, y Ramón negó con la cabeza. «No, hombre, ¿cómo iba a hablarle?», dijo que con solo verla sintió que algo no andaba bien. Nomás se quedó escondida, mirando cómo entraba al confesionario. Allí estaba el padre Ernesto, limpiándose la frente con un pañuelo, porque el calor no perdona ni a los más santos. Y cuando ella entró, el padre se le quedó viendo como si hubiera visto a la misma Virgen María. Hizo una pausa para terminar su trago. Luego continuó, como si reviviera cada detalle. «Esa fue la última vez que mi hermana vio al padre normal. Dicen que después de esa confesión ya no era el mismo. Se le veía demacrado, como si no hubiera dormido en días. En la misa se le olvidaban las palabras y cuando daba la bendición se le quebraba la voz. Una semana después lo encontraron muerto». Le pedí que describiera cómo fue encontrado el cuerpo y don Ramón tragó saliva antes de responder. «Dicen que estaba en la sacristía, tirado como un costal de papas. La cara, joven, la cara estaba horrible, como si hubiera visto algo tan feo que su alma no pudo con eso. Y tenía el cuello lleno de marcas, como si lo hubieran mordido. Pero eso no fue lo más raro». Aquí, bajó la voz, mirándome directamente a los ojos. «Dicen que cuando lo encontraron, en el piso había un charco de sangre, pero no era sangre normal. Estaba espesa, como si ya estuviera vieja. ¿Me entiende? Y no había señales de que alguien hubiera entrado o salido de la iglesia. Era como si el mismo diablo hubiera hecho el trabajo». Le pregunté si había visto a la mujer otra vez. Ramón negó con la cabeza y apagó su cigarro en el suelo. «No, y mejor que no. Pero quien la vio dice que no es de este mundo. Una mujer así no pasa desapercibida y nadie en el pueblo la reconoció, ni familiares, ni vecinas, ni nadie. Llegó sola y desapareció igual, como si el infierno lo hubiera mandado para llevárselo». Cuando terminé mi entrevista con don Ramón, sentí que apenas había arañado la superficie de algo mucho más oscuro, y esto era solo el comienzo. Y bien, después de dejar San Bartolo,
Mi investigación me llevó a otro pueblo perdido entre cerros y caminos de terracería, San Gregorio. Ahí, la noticia de la muerte del padre Hilario aún era reciente, y la gente del lugar seguía hablando de él con un murmullo cargado de miedo. Llegué al atardecer, justo cuando la iglesia, una construcción vieja y humilde de paredes blancas, comenzaba a quedarse vacía. Frente a la entrada, una mujer con el rostro curtido por el sol y manos manchadas de tierra acomodaba flores en un puesto improvisado. Era Chayita, a quien los lugareños habían señalado como la última en ver al padre Hilario con vida. ¿El padre Hilario? Ay, Dios mío, joven, ¿para qué quieres saber eso?, me dijo en cuanto le mencioné mi propósito. Su voz tembló un poco, pero luego suspiró profundo. Bueno, si quieres saber, le cuento, pero se va a arrepentir. Yo misma quisiera olvidar lo que vi. Chayita me invitó a sentarme en una banca cercana y con sus manos ocupadas en deshojar margaritas marchitas, empezó a relatar lo que ocurrió esa noche. El padre era un hombre serio, callado, siempre metido en la iglesia. No era de esos que le sonríen a todo el mundo, pero nadie hablaba mal de él. Todo cambió hace unas semanas, cuando llegó esa mujer. No la vi con mis propios ojos, y créame, joven, no era de este pueblo. Era alta, elegante, como sacada de una revista, y tenía un caminar que no sé cómo explicarle, como si flotara. Pero lo más raro eran sus ojos, oscuros, pero con un brillo que lava la sangre. Chayita hizo una pausa para santiguarse y luego continuó. Esa noche, yo estaba aquí afuera acomodando mis flores porque había un rosario. Ya estaba oscuro cuando la vi llegar. Llevaba un vestido negro que parecía brillar bajo la luz de las velas. Entró a la iglesia y yo me acomodé mirando por la puerta porque me dio curiosidad. La vi acercarse al confesionario donde estaba el padre. No sé qué le dijo, pero él salió del confesionario todo nervioso. Hasta dejó caer el rosario que siempre llevaba en la mano. Le pregunté qué pasó después y su voz bajó, como si temiera que alguien más la oyera. Se lo llevó al campanario. Yo la vi subir las escaleras con él. Parecía que lo estaba guiando, pero el padre iba como hipnotizado. No decía nada, nomás caminaba detrás de ella, como si estuviera en un sueño. Aquí, el rostro de Chayita se ensombreció. Después de un rato, escuché un grito, pero no era un grito normal. Era como si alguien estuviera siendo arrancado de este mundo. Quise correr a buscar ayuda, pero las piernas no me respondieron. Me quedé ahí, paralizada. Y fue entonces cuando vi algo que nunca voy a olvidar. Tomó aire antes de soltar lo que parecía pesarle en el alma. Desde el campanario cayó algo. No, alguien. Era el padre Hilario, pero no estaba entero. Su cuello tenía una herida tan grande que parecía que le habían arrancado la vida con las manos. Y lo peor fue que su sangre no se esparció como uno esperaría. No, joven, parecía que no le quedaba ni una gota. Su cuerpo estaba seco, como si lo hubieran exprimido. Chayita apretó las flores en sus manos hasta deshacerlas. Yo la vi bajar del campanario después, caminando despacio, como si nada hubiera pasado. Me miró desde lejos y sonrió. Fue una sonrisa que no era de este mundo. Desde esa noche, no he vuelto a dormir bien. Y le digo algo, joven. Esa mujer no era una persona. Algo malo la trajo aquí. Algo que no puedo entender. Y saben, me despedí de Chayita con una mezcla de incredulidad y temor. Su relato coincidía demasiado con el de San Bartolo.
pero las similitudes solo hacían que la historia se volviera aún más perturbadora. Algo o alguien estaba visitando estos pueblos y con cada paso la oscuridad parecía hacerse más profunda. Después de escuchar la historia de Chayita, mi siguiente destino fue San Vicente, un pueblo aún más pequeño y remoto. En este lugar, la gente hablaba con cautela sobre el padre Doroteo, un sacerdote que había servido ahí durante más de 2 décadas. Su muerte no solo había dejado conmoción, sino también un aire de alivio que, para mi sorpresa, muchos no se molestaban en ocultar. Fue en la plaza del pueblo donde conocí a Sinencio, un campesino de aproximadamente 30 años, con el rostro golpeado por el trabajo y manos callosas, que estaba sentado bajo la sombra de un árbol fumando un cigarro. Cuando le pregunté si conocía al padre Doroteo, me miró con ojos entrecerrados y soltó una risa amarga. ¿Que sí lo conocí? Claro que lo conocí. ¿Quién no lo iba a conocer? Ese desgraciado tenía el descaro de llamarse hombre de Dios, pero era el peor de los cabrones. Intrigado por su reacción, le invité a un refresco en la tienda cercana y ahí comenzó a abrirse un poco más. Mire, no quiero hablar mal de los muertos, pero ese hombre se lo tenía bien merecido. No sabe las cosas que hacía. Yo antes trabajaba en la iglesia con otros niños, ayudándole con las misas y esas cosas. Era un trabajo honesto, ¿no? Pero el padre, él siempre tenía un favoritismo raro. Algunos niños les daba regalos, les hablaba bonito, pero luego los mandaba a la sacristía solos con él. Sinencio hizo una pausa y se tomó un trago largo del refresco, como si necesitara el líquido para despejar un recuerdo amargo. Yo nunca entré, pero los que sí, salían diferentes, callados, con los ojos bien tristes. Nadie decía nada, pero el padre era intocable, pero los rumores corrían. Y no solo eso, también con las señoras, especialmente con las más jóvenes. Muchas dejaban de ir a la iglesia porque decían que él las acosaba con la mirada. Era un desgraciado y no me da vergüenza decirlo. Con esa introducción, le pregunté cómo había muerto el sacerdote y Sinencio soltó un resoplido. Eso sí fue cosa rara, ¿eh? Mire, días antes de que lo encontraran muerto, dicen que se le vio con una mujer, pero no cualquier mujer, no. Según me contó mi compadre Mateo, que vive cerquita de la iglesia, esa mujer era algo fuera de este mundo. Alta, con un pelo negro que le llegaba hasta la cintura y unos ojos que hipnotizaban. Mateo dice que la vio llegar al anochecer, caminando como si no pisara el suelo, y que el padre salió a recibirla como un perro detrás de un hueso. La descripción me hizo recordar a Chayita y la mujer que había visto en San Gregorio, pero dejé que Sinencio continuara. Esa noche, nadie vio al padre Doroteo. Dicen que la mujer se quedó con él en la iglesia y al día siguiente, pues, lo encontraron. Yo no vi el cuerpo, pero Mateo sí. Y lo que me contó me dejó frío. Sinencio apagó su cigarro en la tierra y se inclinó hacia mí, como si estuviera a punto de revelar un secreto prohibido. Dicen que lo encontraron en el altar, boca abajo, con los brazos extendidos como si estuviera crucificado. Pero lo más raro era cómo estaba el cuerpo, seco, joven, seco como un cuero viejo. No tenía ni una gota de sangre, ni una, y en el pecho tenía como un agujero, como si algo lo hubiera sacado de un jalón. El horror en sus palabras era palpable, pero lo que más me impactó fue la indiferencia con la que concluyó. ¿Sabe qué, joven?
no me da lástima. Ese hombre hizo mucho daño. Si fue cosa de esa mujer o de lo que sea, pues que Dios lo juzgue. Pero aquí en la tierra, merecido se lo tenía. Silencio terminó su refresco. Se levantó y me dejó ahí, sentado con mis pensamientos. Cada historia que recopilaba parecía más macabra que la anterior, pero algo comenzaba a tomar forma en mi mente. La figura de esa misteriosa mujer, que aparecía en todos los relatos, parecía ser más que una coincidencia. Fuera quien fuera, su llegada no era por casualidad. Repentinamente un niño se me acercó y de la nada me entregó un mensaje que cambiaría el rumbo de mi investigación. Don Zenón quiere hablar con usted. Dice que lo espera en su casa, allá por el Camino Viejo, me dijo, con una mirada que mezclaba nerviosismo y respeto. Después de ello tuve que averiguar quién era Don Zenón y dónde se encontraba el Camino Viejo. Zenón era un personaje conocido en la región, un hombre al que muchos consideraban un brujo de magia blanca. Según lo que algunos vecinos me contaron, ayudaba a sanar y proteger, pero también poseía conocimientos oscuros que lo hacían temido. Así que, intrigado por lo que podría contarme, decidí buscarlo. El camino hacia su casa era tan inhóspito como intrigante. La vegetación parecía cerrarse sobre el sendero, y el sonido de los grillos y las aves nocturnas creaban una atmósfera inquietante. Finalmente, llegué a su hogar, una pequeña casa de adobe, rodeada de plantas medicinales y hierbas que colgaban en manojos junto a la puerta. Lo estaba esperando, periodista, dijo Zenón al abrir la puerta antes de que yo tocara. Su voz era grave y pausada, como si pesara con cada palabra que pronunciaba. Dentro, el ambiente estaba impregnado de olores a incienso y hierbas quemadas. Me ofreció un asiento junto a una mesa de madera llena de frascos y velas, y sin rodeos, comenzó a hablar. Usted busca entender lo que está pasando con los sacerdotes muertos, ¿verdad? Yo le puedo decir algo, pero lo que le cuente no será fácil de aceptar. Asentí, mientras él servía un té que olía a ruda y manzanilla. La mujer que busca no es humana, continuó, no como nosotros. Es una criatura antigua, de esas que ya casi nadie cree que existen. Algunos dicen que es una vampira, pero no como las de las historias que cuentan en las películas. No tiene colmillos largos, ni duerme en un ataúd. Ella es algo más, algo peor. Su mirada penetrante me hizo estremecer. Parecía hablar con una certeza que no permitía dudas. Ella no elige a sus víctimas al azar. Anda detrás de quienes esconden sus pecados detrás de sotanas y rezos. Sacerdotes que han usado la palabra de Dios para justificar sus actos más oscuros. Pero aquí está lo curioso. Nadie sabe para quién trabaja. Hay quienes dicen que es enviada de Dios, que viene a hacer justicia divina. Otros creen que es una servidora del diablo, alimentándose de la corrupción. Yo, la verdad, creo que no sigue órdenes de nadie. Es una fuerza libre, una especie de depuradora. La idea era tan perturbadora como fascinante, pero Zenón no había terminado. Hace años, en otro pueblo, la vi con mis propios ojos. Estaba en la iglesia, al final de una misa. Su belleza era tal que hasta el más casto habría dudado de su fe. Esa misma noche, el padre de ese lugar apareció muerto, igual que los otros que usted está investigando. Desde entonces, supe que ella no es una historia para asustar chamacos. Es real, periodista, y no se detendrá. Mientras hablaba,
Sacó de un cajón un papel amarillento. Lo desplegó con cuidado sobre la mesa, revelando una lista escrita a mano. Había nombres y apellidos, todos de sacerdotes, junto con los nombres de los pueblos donde ejercían. Mire, esto lo encontré en un altar después de que ella matara al padre Hilario, hace más de 20 años. Es una especie de lista, ¿ve? Los nombres de los que serán sus próximas víctimas. Leí los nombres con el corazón latiendo a toda prisa. Cada uno pertenecía a un sacerdote de los pueblos que rodeaban la región. Algunos ya habían muerto, pero otros seguían vivos. ¿Y nadie hizo nada para detenerla?, pregunté, incapaz de contener mi curiosidad. Zenón soltó una risa amarga. ¿Detenerla? Nadie puede detener algo así. A los que lo intentaron, los encontró antes de que pudieran decir una palabra. Pero si quieres saber algo más, hay un patrón. Antes de que mate a alguien, siempre lo ven con una mujer bellísima y desconocida. Ella los seduce, los lleva al límite y luego les cobra su pecado. El silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Zenón me entregó una lista con los nombres. Luego me miró con una mirada que parecía atravesar el alma y solo alcanzó a decir: Dios lo bendiga, periodista. Me despedí con un nudo en el estómago. Mientras caminaba de regreso al pueblo, la lista de nombres no dejaba de rondar mi mente. ¿Cuántos de esos sacerdotes seguían vivos? ¿Y cuánto tiempo les quedaba antes de que esa mujer los encontrara? Zenón tenía razón en algo. No era una historia común. Esto era algo más grande, más oscuro, algo que quizás no debería estar investigando. Había pasado un tiempo desde mi encuentro con Zenón, pero la lista que me entregó seguía quemándome las manos, como si llevarla fuera a cargar un peso que no me correspondía. Al principio, no le creí del todo. Pensé que podía ser una de esas historias exageradas que la gente cuenta en los pueblos. Pero después, las noticias comenzaron a confirmar lo que el viejo brujo me había advertido. Primero, fue el padre Anselmo, en un pueblo cercano al mío. Lo encontraron en su recámara, con el cuerpo rígido y la piel llena de marcas extrañas, como si hubiera sido torturado por algo más allá de lo humano. Nadie habló abiertamente de su muerte, pero los murmullos corrían rápido. La mujer lo visitó antes de que lo encontraran muerto. Luego, fue el padre Julián, en otro rincón perdido de la región. Según los pocos testigos que quisieron hablar conmigo, lo vieron caminando al atardecer con una mujer que nadie conocía. Esa misma noche, los monaguillos encontraron su cuerpo en el confesionario, con una expresión de horror que nunca se les olvidará. Cada nombre en la lista que me dio Zenón se iba tachando, uno por uno. La investigación que había empezado con tanto entusiasmo ahora me llenaba de miedo. ¿Qué estaba buscando? ¿Y si ella sabía que yo tenía esa lista? ¿Me estaba acercando demasiado a algo que no debía? Y bien, decidí que lo mejor era intentar publicar lo que tenía. Tal vez así, poniendo la verdad frente a los ojos de todos, podría quitarme esa carga de encima. Fui al periódico local con mis notas, mis grabaciones y mis entrevistas. El editor, un hombre que llevaba años en el oficio, me escuchó con atención mientras le relataba todo. Su expresión cambió de curiosidad a preocupación en cuestión de minutos. «Esto es dinamita, Israel», me dijo mientras apagaba un cigarro. «Pero no podemos publicarlo. La Santa Sede nos demandaría antes de que lleguen a los kioscos». «No pueden ignorar esto», le respondí, frustrado. Los sacerdotes muertos
tienen denuncias en su contra, hay pruebas de que no eran santos. Alguien debe contar la verdad. El editor negó con la cabeza, casi con lástima. ¿Y tú crees que a alguien le importa? La iglesia tiene más poder del que te imaginas. Si sacamos esto, el periódico cierra en menos de un mes y tú nunca volverás a trabajar como periodista en tu vida. Nadie quiere pelearse con ellos. Fue un golpe duro. Me levanté del escritorio sin decir más y caminé hacia la puerta. Antes de salir, el editor agregó algo que me heló la sangre. Ten cuidado, Israel, si ellos son capaces de callar esto, ¿qué te hace pensar que no pueden callarte a ti también? Esa noche no pude dormir. Las palabras del editor resonaban en mi cabeza, mezclándose con las imágenes de los testimonios que había escuchado. El lamento de Chayita, las advertencias de Silencio, la mirada sabia de Zenón. Todo se sentía como un rompecabezas al que le faltaban piezas, pero también como una puerta que nadie debía abrir. A la mañana siguiente, intenté llevar la historia a otro medio, pero el resultado fue el mismo. En todos lados me encontré con puertas cerradas. Esto es un tema delicado, me dijeron. No queremos problemas con la iglesia. Al final, la investigación quedó guardada en mis notas como una verdad que nadie quiso escuchar. Los nombres en la lista de Zenón se iban borrando con el tiempo, cada uno acompañado de muertes que nadie investigaba a fondo. Los rumores en los pueblos seguían creciendo, pero para el mundo exterior, los sacerdotes muertos eran solo tragedias aisladas, historias que se enterraban junto a ellos. Dejé la lista y mis notas en un cajón, prometiéndome no volver a abrirlo. Y saben, a veces, en las noches, pienso en la mujer que Zenón describió, en esos ojos que atrapan a sus víctimas antes de llevarlas a su destino. Me pregunto si ella sigue ahí, en algún rincón oscuro, observando a quienes todavía tienen algo que esconder. Lo que sí sé es que esta historia, como tantas otras, murió antes de salir a luz. Una verdad enterrada no por falta de pruebas, sino por el miedo a enfrentar lo que significa.